La Exposición Iberoamericana de Sevilla, también conocida como la Expo del 29, fue un certamen internacional celebrado entre el 9 de mayo de 1929 y el 21 de junio de 1930 en la ciudad de Sevilla. Su objetivo principal fue fomentar el hermanamiento cultural, político y económico entre España, los países hispanoamericanos, Portugal, Brasil y Estados Unidos, al tiempo que se proyectaba una imagen moderna y regenerada de España. Se trató de una de las dos grandes exposiciones españolas de 1929, junto a la Exposición Internacional de Barcelona, ambas impulsadas durante la dictadura de Miguel Primo de Rivera, que fue desde el 23 hasta el 1930, como instrumento de legitimación política y de afirmación nacional. El evento transformó radicalmente la fisonomía urbana de Sevilla y dejó un legado arquitectónico y simbólico perdurable, aunque también generó importantes costes económicos y debates políticos. A continuación, presentamos un análisis exhaustivo y estructurado de distintos aspectos relevantes de lo que fue la Expo del 29. Para comenzar, antecedentes y contexto previo, desde 1909 a 1923. Bien, pues la idea surgió en 1909 de la mano del director de la fábrica de vidrios La Trinidad y promotor de eventos locales previos. Propuso una exposición hispano-ultramarina para conmemorar los lazos históricos con América y revitalizar la economía sevillana, aprovechando el prestigio de Sevilla como antigua puerta de Indias. En 1910 se constituyó una comisión gestora con el apoyo del alcalde, el rey Alfonso XIII y políticos locales. El proyecto recibió subvenciones estatales, hasta 3 millones de pesetas aprobadas en las Cortes de 1911, y se crearon comités ejecutivos. Sin embargo, sufrió múltiples retrasos por, en primer lugar, la inestabilidad política de la Restauración, en segundo lugar, la Primera Guerra Mundial, y en tercer lugar, dificultades financieras y de organización. Inicialmente se planeó como exposición hispanoamericana. Sin embargo, en 1912 se incorporó Estados Unidos, en el 22 Portugal y en el 26 Brasil. La dictadura de Primo de Rivera, que su golpe fue en septiembre de 1923, rescató el proyecto de un contexto de regeneracionismo. El régimen buscaba modernizar España, mejorar las relaciones con las antiguas colonias y legitimarse internacionalmente mediante grandes eventos culturales y urbanísticos. En paralelo, se impulsó la Exposición Internacional de Barcelona, desde el 29 al 30, para representar una imagen dual de España. Por un lado, industrial en el norte, y por otro lado, cultural iberoamericana en el sur. Ahora vamos a ver cuál fue la organización y preparación bajo la dictadura de Miguel Primo de Rivera, desde el 23 al 29. Primo de Rivera intervino directamente. En enero del 27, el propio dictador inauguró las obras principales. El arquitecto principal fue Aníbal González Álvarez Osorio, autor del Plan General y de la emblemática Plaza de España. Se eligió el entorno de Parque de María Luisa, el Prado de San Sebastián, los Jardines de San Telmo y la Avenida de la Palmera hasta el Guadalquivir, lo cual abarca en total unas 69 hectáreas. Se realizaron obras urbanísticas masivas, a saber, ensanches viarios, como la de la Avenida de la Constitución, Paseo de las Delicias, etc., pavimentación de hasta 280.000 metros cuadrados, renovación del alcantarillado, iluminación eléctrica, construcción de hoteles, entre los que están Alfonso XIII y Cristina, y de barrios residenciales, como Heliópolis y El Porvenir. Sin embargo, el presupuesto inicial se disparó. El gasto total de la exposición rondó los 80 millones de pesetas. Además, hubo 6 fechas fallidas de inauguración, el 14, el 16, el 27, el 28 y marzo del 29, por retrasos, la muerte de la madre de María Cristina, que murió en el febrero del 29, y problemas presupuestarios. ¿Cuáles fueron los participantes de la Expo del 29? Bien, pues participaron 18 estados extranjeros, además de España, que fue la anfitriona, pabellones regionales y provinciales andaluces, y representaciones coloniales, Marruecos y Guinea Española. Específicamente, los países fueron hispanoamericanos, Argentina, Chile, Guatemala, Uruguay, Perú, Colombia, México, Cuba, República Dominicana y provisionalmente Venezuela. Otros
fueron Estados Unidos desde el 1912, Portugal en el 22 con su pabellón de Macao y Brasil en el 26. Muchos pabellones fueron permanentes, otros provisionales. España construyó la Plaza de España, representando sus propias provincias, y la Plaza de América. Destacaron pabellones neocoloniales, regionalistas, mudéjares y neobarrocos. Otros ejemplos de pabellones fueron el pabellón de México, de estilo colonial mexicano, el de Brasil, neocolonial, de Argentina, de Estados Unidos, y pabellones andaluces, mudéjar y Bellas Artes. Ahora vamos a ver cuál fue el desarrollo de la exposición, tanto inauguración, eventos y clausura. Bien, pues se inaugura el 9 de mayo de 1929, el Día de la Ascensión, en la Plaza de España con presencia de Alfonso XIII, la familia real, el gobierno completo, incluido Primo de Rivera, autoridades locales y diplomáticas. El acto fue solemne y simbólico, con desfiles y discursos sobre la hermandad iberoamericana. Duró un total de 13 meses y medio. Incluyó exposiciones de arte antiguo, industrial, agrícola y cultural. Congresos como el de sonografía y de geografía hispanoamericana, espectáculos y semanas nacionales dedicadas a cada país. El número de visitantes fue de aproximadamente 800.000, inferior a la expectativa de superar el millón. Condicionantes importantes de la Expo del 29 fueron un precio de entrada elevado, crisis económica mundial del 29 con la Gran Depresión, promoción deficiente y un clima político inestable. Por entrada se recaudaron 1,6 millones de pesetas y por abonos 127.000 pesetas. Además se calcula un incremento de incluso el 126% en viajeros extranjeros alojados en hoteles. Se clausuró el 21 de junio de 1930 con un acto más austero, ya bajo la Segunda República, proclamada en abril del 31, pero el cierre se produjo en plena transición. En cuanto a aspectos arquitectónicos y urbanísticos, destacamos que la exposición supuso la mayor transformación urbana de Sevilla en el siglo XX hasta la Expo del 92. El estilo predominante fue regionalismo andaluz, historicismo y neocolonialismo, con influencias mudéjares, renacentistas y barrocas. La Plaza de España, que abarca unos 50.000 metros cuadrados con azulejos provinciales con el canal, y la Plaza de América fueron los ejes. Muchos pabellones se diseñaron para reutilización posterior, ya sean museos, consulados, y se crearon parques, avenidas y zonas ajardinadas que modernizaron el sur de la ciudad. ¿Cuál fue el impacto económico de la Expo del 29? Bien, pues el coste total superó ampliamente las previsiones, entre 130 y 200 millones de pesetas. La recaudación fue insuficiente y la Gran Depresión redujo el turismo comercial. Como resultado, la bancarrota municipal en los años 30, con un tercio del presupuesto dedicado al pago de deudas hasta 1981. La Ley de Auxilio de 1934 al 35 y decretos posteriores intentaron aliviarla, pero generó dependencia de la inversión pública. Por lo tanto, el resultado económico no fue favorable. Ahora vamos a analizar cuáles fueron las consecuencias políticas y sociales. Políticamente, sirvió de escaparate final de la dictadura de Primo de Rivera, quien dimitió en enero de 1930, también acompañado por problemas de salud. Reforzó temporalmente la imagen regeneracionista, pero la República la criticó como símbolo de megalomanía y despilfarro. Socialmente, atrajo emigración rural, aumentando la población, creó empleo temporal, pero también paro posterior, y conflictividad en los años 30. Culturalmente, impulsó el turismo y la aceptación social del traje de flamenco entre las clases altas. Internacionalmente, logró un acercamiento retórico con Iberoamérica, aunque los acuerdos comerciales fueron limitados. Ahora, en cuanto al legado y contexto posterior, podemos decir que la exposición cambió Sevilla para siempre, modernizó infraestructuras, impulsó el turismo y creó un patrimonio monumental. Muchos pabellones se conservan, por ejemplo, la Plaza de España, que es la sede de la Delegación del Gobierno y Museo, el pabellón Mudéjar, Museo de Artes y Costumbres Populares, el pabellón de Bellas Artes,
que a día de hoy es el Museo Arqueológico, y otros pabellones convertidos en consulados, escuelas, como una escuela de flamenco en el pabellón de Argentina, o edificios administrativos. Durante la Segunda República y la Guerra Civil fue criticada, aunque bajo el franquismo se mantuvo como símbolo cultural. Hoy es un icono turístico sevillano, escenario de películas como Lawrence de Arabia o Star Wars, y foco de conmemoraciones, como de la UNESCO. Representa tanto el esplendor regionalista como las tensiones entre ambición política y realidad económica. Con la Expo del 29, Sevilla pasó de ciudad estancada a referente cultural y turística, aunque el legado económico fue mixto. Entonces, concluyendo, en resumen, la Expo del 29 fue un hito ambicioso que encarnó los ideales y contradicciones de la España de los años 20. Regionalismo, americanismo y modernización forzada. Su éxito urbanístico y cultural contrasta con las dificultades económicas y políticas, pero su huella física y simbólica sigue definiendo la entidad de Sevilla en el siglo XXI. Muchas gracias.